Le dije, vamos a la escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 7 de esta hermosa palabra del Señor. Dice la escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho, diga conmigo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos aplauden la palabra del Señor? Gloria a Dios. Y entonces quiero que hablemos en esta hora de la fe de Enoc. Diga conmigo, la fe de Noé. La fe de Noé. Y hay tanta información que uno quisiera entregarla en una sola enseñanza, pero vamos a tratar de resumir algunos detalles del panorama para poder resaltar por qué esta fe fue tan valiosa. Esta forma de manifestar la fe fue tan significativa, fue tan importante. Y a la vez, ¿por qué esta fe queda registrada en la historia para nosotros como los que seguimos caminando con el Señor? Porque la Biblia registra que Noé, al igual que Enoc, caminó con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y así como Enoc, del cual hablábamos en una enseñanza anterior, y Noé, usted y yo caminamos con Dios. Seguimos en esta ruta, en esta transición del camino y todavía de la existencia. Y han pasado miles de generaciones, han pasado milenios en nuestra historia y todavía está el mundo vigente. Todavía seguimos dando vueltas en la órbita. ¿Cuántos dicen amén? Todavía nos corresponde a nosotros el papel en esta generación y somos los protagonistas de esta generación y somos los protagonistas de caminar con Dios como caminaron ellos. ¿Cuántos creen eso? Como caminaron ellos. Entonces usted y yo estamos haciendo nuestra parte. ¿Cuántos creen eso? Así como la hicieron ellos, una parte. La historia de su vida no significa solamente su caminar en lo que usted está queriendo y en lo que usted está logrando. No significa solamente que usted está siendo parte de ese círculo de familia, de esa generación, no. Hoy la iglesia camina con Dios. Hoy la iglesia camina en el Espíritu Santo. Hoy la iglesia camina con Cristo. Así que somos esos protagonistas. En algún momento de la historia, si Cristo no viene antes, se escribirá de alguno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Se hablará de alguno de nosotros. El hecho es que de repente quedes registrado dentro del ambiente de la historia del mundo social, quizás de una manera relevante o no, ciertamente sí quedará registrada en las informaciones de arriba. ¿Cuántos creen eso? Porque Dios toma notas, Dios lleva todo en el sentido de los datos, de su comportamiento, de mi comportamiento, de su rendimiento y de mi rendimiento. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque un día nosotros como iglesia estaremos delante del tribunal de Cristo. Y nosotros la iglesia seremos juzgados. No seremos juzgados según lo que entendemos desde una perspectiva bíblica para condenación o salvación, porque ya seremos salvos. Seremos juzgados para la premiación. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia ahí dice que Dios premiará nuestro esfuerzo y que Dios tiene coronas para dar a la iglesia en el día de las bodas del Cordero. Entonces usted no está caminando con cualquiera, ni está esperando cualquier cosa. Dios tiene
premio. ¿Cuántos creen eso? Entonces tenemos ahora a Noé, diga conmigo Noé. Dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, diga conmigo su casa, se salvase. Y por esa fe dice que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Se colocó allí. Se dice que el nombre de Noé significa descanso. Diga conmigo descanso. Significa paz, significa comodidad, o también el que da consuelo. ¿Cuántos años vivió Noé? ¿Cuántos se alcanzan a acordar? ¿Cuántos años vivió Noé? Noé vivió 950 añitos nada más. 950. Noé es la novena generación desde la descripción de Adán en la descendencia de Set y en la continuidad de Set. Es la novena generación antidiluviana. Ahí está Noé. Dice que Noé tenía 500 años cuando lo llamó el Señor. 500 años. En esos andares de la vida y en el propósito de la vida. El hecho es que cuando Génesis describe el asunto de Noé, dice que Noé halló gracia delante del Señor. Todo el mundo estaba pervertido, todo el mundo estaba corrompido, todo el mundo estaba deteriorado, todo el mundo, hablando de la especie humana y aún parece ser en la especie animal, todo el mundo corrompido, pervertido. Y cuando Dios miró a la humanidad, dijo: la única solución que hay aquí es destruir. La única solución es aniquilar. La única solución es exterminar, porque la maldad había crecido a tal medida que no se podía controlar. Pero dentro de la descripción dice: pero Noé halló gracia delante del Señor. Noé. ¿Se imagina esa gracia dentro de las cientos de miles de personas o quizás millones? No pudiéramos dar un dato específico de cuántos habría en el planeta en aquel entonces, pero entre toda esa multitud, Noé, diga conmigo Noé. Entre toda esa multitud, Noé. Y indagando un poquito acerca de esa vida de Noé, encontramos que la vida de Noé fue como producto de una declaración profética de su padre. Cuando su padre, dice la escritura, que Noé nació y luego le colocó el nombre a Noé, su padre dijo: este nos traerá descanso. Este traerá alivio para nuestras generaciones. Una palabra fue liberada de la parte de su vida paterna y parece que esa palabra venía con intención divina, y luego ahora vamos a tener a Noé en el ejercicio. 500 años pasaron y ahora el Dios de la Escritura está diciendo: hay que cerrar este capítulo, hay que comenzar algo nuevo, pero se necesita algo para que quede como primicia, y no era eso. Diga conmigo Noé. Dígalo fuerte, Noé. Entonces, una de las cosas que debemos resaltar aquí es que Noé marcó la diferencia en una generación perdida. Ciertamente todos somos producto de la cohesión de la cultura y del ejercicio social. Todos fuimos levantados desde alguna fábrica, hablándolo en ese sentido figurado, de alguna cantera,
y de alguna forma de pensar, de creer, de entender. Y nosotros recibimos todo el bagaje de la percepción de la gente. Y entonces toda la gente se está volviendo en un sentido, siguiendo los mismos pasos de todos. Todos hacen así. Para todos esto se vuelve común. Para todos esto es normal. Y entonces parece que la filosofía que llegó para aquellas generaciones era pecado continuo. Se pervirtieron de tal manera que ya no había espacio para el arreglo. Y todo el mundo estaba así. Toda la sociedad estaba así. Pero en medio de la sociedad, una persona marcó la diferencia. Marcó la diferencia. Entonces usted y yo hoy estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo hoy estamos en el mundo. ¿Cuántos creen eso? Estamos en medio de un ambiente cultural. Estamos bajo la presión de la influencia secular y de un sinnúmero de cosas en las cuales la gente ha asentado su vida, y parte de muchos de ellos sacaron a Dios de en medio, sacaron los principios de Dios de su lado, los apartaron, porque reflexionaron en alguna razón y entendieron que esto del tema de la vida espiritual o de la vida de religiosidad es una vida de dogmas y de opresión. Y algunos, queriendo soltarse de estas cadenas, vendieron la idea de libertad para hacer una vida sin Dios y lo fueron sacando poco a poco de todos los escenarios del comportamiento de sus vidas. Y hoy tenemos una vida social y una vida de nuestra sociedad un tanto secularizada y apartada de las verdades de Dios. Y en muchos lugares no se habla de Dios porque se ve como un sinónimo de religiosidad, de religión. Y entonces sepárese allá en un grupo y le respetamos que usted crea en su Dios, pero para nosotros no es así, ellos tienen otro formato. Ahora, la desdicha de todo esto es que la corriente del mundo es mayor que la corriente que entiende de Dios y cree. Entonces, cuando las masas tienen una forma de vida, tienen la capacidad de permear la vida de uno y de condicionarla. Y entonces en este caso uno pudiera decir, es que todos piensan así, es que para todos esto es normal. El pecado para esta generación se volvió normal. La fornicación era normal, todos fornicaban, todos adulteraban, había promiscuidad social, había un sinnúmero de prácticas de vida sexual que ya se había vuelto costumbre en esas generaciones. Es normal. Y entonces cualquiera que dijeran el formato de la vida es así, todos se montan sobre eso. Y entonces, ¿cómo rescatar las verdades de Dios? ¿Cómo va a mantener los principios establecidos por Dios? Entonces necesitaba un creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y parece que Noé está dentro de ese ambiente. Noé se mantuvo, diga conmigo, se mantuvo y marcó la diferencia. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto estás marcando la diferencia del grupo social donde te encuentras? ¿O haces como algunos religiosos que cuando estás con la iglesia te comportas como los hermanos, gritas aleluya, pero sales allá afuera y te embriagas, sales allá afuera y te comportas como la gente de afuera, hablas como ellos, celebras como ellos, practicas como ellos? Entonces Noé no se dejó influenciar. ¿Cuántos dicen amén? Toque a la persona que está a su lado y dígale, no te dejes influenciar por la corriente del mundo. No te dejes. Marca la diferencia. Noé marcó la diferencia y halló gracia delante del Señor. Delante del Señor.
Marcó la diferencia. Y aquí quería decir algo, pero mejor no lo digo porque me meto en problemas con usted. Marque la diferencia. Trate un poco de ser como un hijo de Dios. Porque usted no está caminando con la corriente del mundo, no está caminando con Satanás, usted no está caminando con una sociedad sin Cristo, usted está caminando con Dios. Y al caminar con Dios, entonces nosotros aprendemos de Él, de lo que entendemos y comprendemos de la revelación de la Escritura y nos ajustamos. ¿Cuántos dicen? Noé marcó la diferencia en una generación pervertida. Todos adulteran, diga conmigo, todos adulteran, pero yo no. Vamos, dígalo fuerte, creyendo. Yo no. Todos fornicaban, pero yo no, diga conmigo. Noé se mantuvo ahí. Yo no, no es. Su fe, diga conmigo su fe. Otra cosa importante de resaltar de este ambiente global de Noé es que Noé creyó, diga conmigo, creyó en lo que no se veía. No se veía. Lo que todavía no era, lo creyó. Dios lo agarró por ahí en la carretera a los 500 años y le dijo, esto se pervirtió, esto se corrompió, esto ya no tiene salida, voy a traer sobre este mundo el diluvio, voy a traer sobre este mundo el juicio, voy a castigar a esta raza humana con la aniquilación total. Voy a traer un diluvio sobre esta tierra. Y Noé creyó, diga conmigo, Noé creyó. Esa fe de Noé, Noé creyó. Hoy hay gente que ya no cree en la segunda venida de Cristo. Hoy hay gente que piensa que el mundo no se va a quemar en algún momento dado de la historia. Y hoy nosotros, al igual que Noé, contamos con una información del desenlace de nuestra sociedad y de nuestro mundo. La Biblia lo registró. Era una palabra, es una palabra profética, está ahí, es más segura. Y la Biblia en algún momento dado también defendiendo el pensamiento dice, y algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen esto ya como que no es, porque han pasado tantos años después de haberse escrito, después de haberse dicho y todavía no sucede. Y alguien dirá, quizás no es así, pero nosotros tenemos como creyentes una información veraz que está establecida en la Escritura y hay todo un libro de revelación del suceso que se llevará a cabo hacia los confines o hacia los fines de la historia. Ahí está en la Escritura. Y entonces quiere decir de que al igual que Noé, usted y yo gozamos de información del futuro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Noé tiene esa información. Ahora Noé, al tener esa información de lo que Dios va a hacer y de las razones que Dios tiene para llevar a cabo aquella cosa o aquel juicio, entonces lo creyó. Diga conmigo, lo creyó. Hay gente que todavía no cree completamente en el infierno. Creen que no hay infierno. Y entonces se lanzan a la vida y dice, partió y está en el cielo. ¿Cuál está en el cielo? Si la Biblia dice que para ir al cielo y a la salvación eterna se tiene que tener a Cristo en el corazón. ¿Cuántos dicen? Si no se tiene a Cristo, no va. Esa es una información de lo que sucederá, pero no la hemos visto. Y entonces la filosofía y la ciencia dirá, no podemos comprobar esa información, por lo tanto puede ser sugestiva y sujeta a la subjetividad de la humanidad, pero no hay bases para creer. ¿Y sabe qué hicieron? Pues desechan. ¿Usted cree que tenía Noé bases para comprobar lo que Dios le había dicho?
Noé tenía argumentos valideros para comprobar lo que Dios le había dicho. Noé tampoco tenía cómo poder comprobar lo que Dios le había dicho, porque lo que Dios le había dicho estaba a 100 años de distancia. ¿Cuántos dicen amén? Estaba ahí. Seguramente los que reflexionaban en el momento, en un mundo tan perdido, no le podían creer a Noé, porque no hay forma de comprobar lo que tú estás diciendo, y alguien pudiese decir: es una falacia tuya. Y todos no creyeron porque no habían los argumentos suficientes para demostrar esta evidencia, para decir es una realidad. Pero a la diferencia de ellos, Noé creyó. ¿Cuántos dicen amén? Noé creyó en lo que todavía no se veía, pero que ya estaba en camino. ¿Cuántos dicen amén? El diluvio ya venía en camino, solo que hacían falta unos 100 años, nada más. 100 años. Cristo dijo: voy y vuelvo por ustedes. Espérenme. Es más, esta cena del Señor es conmemoración de la muerte, de la resurrección, pero de la información para respaldar o celebrar que hay una promesa que Él volverá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos la creen? Pero ya han pasado 2000 años y no ha vuelto. Pero seguimos esperando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Él volverá? ¿Cuántos creen que Él volverá? Él volverá por su pueblo. Él volverá por su iglesia. Es información que tenemos, y así como Noé tiene esta información acerca de lo que vendrá, usted y yo tenemos la información acerca de lo que se viene. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dirá: pastor, pero no lo tengo muy claro. Bueno, vaya al Apocalipsis. Lea el capítulo 23 o 24 de Mateo, Lucas, Marcos. Ellos anuncian lo que sucederá. Hágase un curso de escatología de las que dicta la iglesia, un instituto bíblico, y entenderá los procesos apocalípticos que están dentro de la escritura, porque esa es la información. Al igual que recibió Noé, la recibió la iglesia, porque esa información tiene que ver con la otra dispensación que se vendrá, que será el juicio del Señor. ¿Cuántos dicen? Cuando la gracia se cierre y el periodo de la gracia se termine y el Espíritu se recoja con la iglesia, entonces el juicio vendrá, el que Dios ya nos declaró. Ahora, ¿cuántos creen así? Entonces créanlo en el nombre del Señor. Noé creyó en esta información. Noé creyó en lo que todavía no se veía, pero él sabía que iba a venir. ¿Qué otra cosa resaltamos? Noé conectó, diga conmigo, Noé conectó la fe con la obediencia. Conectó la fe con la obediencia y así pudo cumplir con lo que Dios le pedía. No solo creyó, sino que Dios le dijo: voy a hacer esto. Noé creyó en lo que Dios dijo que va a hacer, pero Dios le pidió a Noé: construye un arca para que te salves tú, tu esposa, tus hijos, tu familia. ¿Qué le dijo el Señor? Constrúyela. Y le dio las medidas. Hazla de estas medidas, de estos materiales. Y Noé comenzó a construir. ¿Cuántos dicen amén? Noé no se quedó solamente sentado allá con la fe, convencido de que un día sucedería, sino que Noé recibe ahora indicaciones. Diga conmigo, indicaciones. Noé recibe dirección, especificaciones establecidas por Dios. Y entonces le dijo ahora a Noé: haz el arca. Noé no hizo como Jonás, que salió para la otra dirección en huir de la presencia del Señor. Noé parece que era carpintero y uno de los mejores de su generación, y agarró, qué sé yo, las herramientas que tenían, y a construir el arca se dijo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Ustedes creen que nosotros como iglesia no solamente hemos recibido la palabra profética de los sucesos que se desencadenarán en la historia hacia el final? Nosotros, al igual que Noé, hemos recibido dirección y especificaciones precisas de lo que debemos hacer mientras esto acontece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pregúntenle al que está a su lado, ¿qué también lo estás haciendo? ¿Le estás echando mano a la obra o te quedaste pasmado? O algunos dicen como que todavía no me convenzo. Voy a ver si como que sí. Hermano y hermana, si no está convencido, usted necesita liberación. Necesita que el Espíritu Santo fluya en usted y traiga convicción, porque ya no es de si será o no será, es manos a la obra. ¿Cuántos dicen amén? Manos a la obra. A pararnos donde el Señor nos dijo, a mantenernos en el Señor nos dijo, a comportarnos de lo que el Señor nos dijo. ¿Por qué? Porque sabemos que viene un día, que viene una hora, que viene un momento, y aquel al cual el Señor encuentre haciendo como Él dijo que hiciera, ese se irá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos desligar la fe de la obediencia, va unida. Noé comenzó a construir el arca. Algunos dicen que gastó los 100 años construyendo el arca, posiblemente. El hecho es que un siglo pasó en medio de una cultura donde todos estaban en contra de la percepción que él tenía, de la información que él tenía, pero él siguió y siguió con su familia, siguió con su esposa, siguió con sus hijos, siguió con los que estaban en el núcleo central, se mantuvieron en un siglo y construyeron en familia lo que Dios les había dicho que hicieran. Hoy, en estas generaciones, donde ya la familia no tiene el contexto anterior, sino que ahora hay un ambiente de libertad total para los miembros de la casa, que uno dice no puedo coartar la fe de mis hijos, el pensamiento de mis hijos, entonces se lo entrego al mundo. El mundo está infectado. ¿Cuántos dicen amén? Satanás no está jugando. Satanás está preparado con teología, con filosofía, con psicología, con ciencia, para dejar un formato en la mente de nuestras generaciones como a él le place. Y sabe, esta generación que es pervertida igual que aquella, dice, no incida sobre sus hijos, déjenles que tomen ellos las decisiones que les corresponden, pero esto se cae por su propio peso, porque nadie de alguna manera toma sus decisiones en conciencia clara, sino que todos somos condicionados por algo y por alguien. Amén. Entonces usted se retrae y dice, voy a respetar la fe de mis hijos, voy a respetar su individualidad, pero Facebook no respeta. ¿Cuántos dicen amén? Instagram no respeta, TikTok no respeta, ¿quién más? YouTube no respeta, Internet no respeta, la televisión no respeta, los periódicos y las revistas no respetan, aún los amigos de la cuadra no respetan. Ellos traen influencia para los nuestros. Amén. Parece que Moisés no solamente se mantuvo firme en su fe él, sino que mantuvo firme la fe de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Noé sabía que tenía la responsabilidad de él, de su esposa y de sus hijos, y aún logró a sus nueras. ¿Cuántos dicen amén? No era, pero Noé las incluyó. Están ahí en el formato. Por causa del ejercicio de una persona que no solamente cree, sino que obedece a la palabra del Señor, y mientras tiene autoridad sobre su casa, hace que los de su casa mantengan el formato establecido, porque no es un formato caduco, no es un formato que trae ligaduras, es el formato correcto establecido por el diseñador del cielo y de la tierra. ¿Cuántos gritan aleluya por eso? Vamos a dar un aplauso al Señor. Y usted está como Noé, 100 años construyendo esa arca, y ahí están con su familia.
Noé conectó la fe con la obediencia y así pudo cumplir con lo que Dios le pedía. Y entonces hoy usted dirá, como parte de la iglesia, yo creo en Dios, pero ¿estás cumpliendo lo que Dios te pide? Y dices, no, si no estás cumpliendo lo que Dios te pide, eres rebelde. Si no estás cumpliendo con lo que Dios te pide, eres infiel. Porque no estás andando solo, estás caminando con Dios. Y Dios te colocó las cartas sobre la mesa y te dijo, esta es mi forma de percepción para tu vida. Establécete en ella porque es la vida, porque te amo. Y vamos caminando juntos. Usted estableció una relación con tu esposa, con tu esposo. Un día vino al altar, hizo voto con él, con ella de fidelidad. ¿A cuántos les colocaron los cuernos en la relación? Y la infidelidad, gracias por la sinceridad, es una realidad. ¿Y qué es la infidelidad? Esa promesa no la cumplió y por causa de la infidelidad la relación se rompió y hoy muchos hogares no pudieron porque la infidelidad viene para eso, para romper. ¿Usted cree que la relación que usted tiene con Dios no es seria? ¿Usted cree que se acercó a Dios para que Dios sea su esclavo de atenderle todos los caprichos que tiene y si no atiende entonces lo dejas? ¿Usted cree que Dios se alegra con aquel que viene a adorarlo un domingo en este lugar y luego se va a adorar los ídolos? ¿Y luego se va a buscar al brujo, al hechicero y al agorero? ¿Usted cree que es un Dios santo el cual nos llamó y el que camina con usted y es más el que se metió adentro de su corazón y entonces dice, eres mi templo, yo estoy en ti? Y luego entonces sales de acá y te dejas seducir por la carne y te vas a la fornicación y al adulterio. ¿Cree que Dios se agrada con eso? Tenemos un voto porque vamos caminando juntos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quizás usted tenga fe en su corazón, pero no se puede evidenciar completamente la fe si no la conectas con la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Noé no se detuvo, 100 años esperando y 100 años trabajando en el arca. Algunos estudiosos dicen que el diluvio vino cuando Noé terminó. Si Noé hubiese terminado posiblemente antes había terminado el diluvio. Y cabe de alguna manera esta reflexión porque cuando se le preguntó al Señor o aquella expresión de la cual mencionamos que algunos lo tienen por tardanza, dice es que Dios todavía mantiene su mano extendida, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En pocas palabras la reflexión sería, es que la demora de Cristo no es por Él, la demora de Cristo es por nosotros. ¿Cuántos dicen? No hemos completado la obra, no hemos terminado la obra, no nos hemos habilitado del todo para que Él venga. Así es que nos da espacio. Marta, María, aguanta, corrígete, enderézcate, mantente en la obediencia, hazte fiel y tú sigues por las orillas. Diga conmigo, Noé conectó la fe con la obediencia y así pudo cumplir con lo que Dios le pedía. Pero aún más, Noé se preparó. Diga conmigo, Noé se preparó. ¿Cómo se preparó? Con temor y reverencia. Con temor y reverencia, y así pudo asegurar su futuro. Porque la fe de Noé nos muestra esto: el seguro de nuestro futuro. Temor y reverencia, no se quedó quieto, no se mantuvo aislado, trabajó, mantuvo, esforzó esa firmeza. Uno pensara que Dios lo hubiese a uno perdonado y lo hubiese a uno limpiado de toda su maldad y lo hubiese llevado una vez al paraíso como aquel ladrón que estaba al lado. Era gloria para ese ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Friti morti, se acabó todo y al otro día desempacado en el paraíso. Nosotros no. Se nos alcanzó, se nos perdonó, se nos limpió, se nos lavó y nos dejó acá. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estamos de frente contra el mundo.
El enemigo que nos acecha por todos lados, corriendo como león rugiente, tratando de cómo poder devorar nuestra vida y nuestro ser. Pero Dios está diciendo con nosotros: aguanta, resiste la presión, la tentación al enemigo, mantente firme, mantente fiel. Ayúdame a extender este mensaje, porque hay un sinnúmero de población que necesita ir al cielo y que necesita escapar de los infiernos y apartarse de la maldad y encontrar la senda correcta. Ayúdame a la evangelización. Esos procesos allí. Y entonces, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando el futuro. ¿Cuántos están preocupados por el futuro? ¿Cuántos están ahorrando para el futuro? Dice: estoy trabajando, compré la casa, estoy estudiando a mis hijos. ¿Qué estás viendo? El futuro de sus hijos. Te esfuerzas todos los días trabajando y ahorrando. Ni siquiera a veces das una ofrenda pensando que vas a ahorrar por el futuro. Pero ¿sabe cuál es el futuro suyo y el mío? El futuro suyo y el mío está conectado con el cielo. Y allá es nuestro futuro. Pero estás preocupado por eso. Estás preocupado por ello. Te estás preparando por ello, te estás manteniendo por ello. ¿Sabe? Nosotros como iglesia no solamente deberíamos seguir a Cristo, no solamente por amor, no solamente por lo que es lo mejor, sino también por temor. Temor. Por temor. Porque allá hacia adelante hay dos desenlaces: infierno o cielo. Esa es la realidad bíblica. Parece un tanto cruda para decir a esta generación que solo quiere paños de agua tibia, que solo quiere formas de alcanzar el éxito y encumbrarse en un sentido dentro del formato de una vida social caída. Pero el desenlace y el contexto bíblico termina ya: cielo o infierno. Diga conmigo: Noé se preparó con temor y reverencia, y así pudo asegurar su futuro. Porque el diluvio venía porque venía. ¿Cuántos dicen amén? El juicio viene porque viene. La gran tribulación viene porque viene. El anticristo, aquel personaje en vivo y directo, viene porque viene. Pero el Cordero viene porque viene. La Nueva Jerusalén viene porque viene. Pero también hay hacia el otro lado una candela, un fuego, un tormento, un demonio, un lugar preparado para Satanás y los incrédulos. Y yo no quiero estar allí. Yo no quiero estar allí. Yo no quiero que mis hijas estén allí. Yo no quiero que mis hijos estén allí. Yo no quiero que mis nietos estén allí. Es más, yo no quiero ni que la suegra vaya allá. Así es que me preparo desde ahora para decirle a alguien: agárrese del bendito, sosténgase de Cristo, manténgase en el reino. Y aquí la gente se pelea con un hermano, se disgusta con un hermano, ve algo que no le gustó del pastor y se largan de la iglesia como si fuera cambiar de restaurante o salir de boutique, porque vienen a la espera de su preferencia. Aquí no me hacen sentir bien, no me siento cómodo, entonces busco por un lado y por otro lado a ver dónde me acomodo a las preferencias. Pero hermano, sepa, aquí nosotros de alguna manera estamos escapando del infierno. No puede ser tibio, no puede ser blandengue, no puede ser, en términos ecuatorianos dirían, no puede ser mandarina. No te quedes ahí. Agárrate los pantalones, amárrate los zapatos y fortalécete en fe. Colóquese de pie, por favor. Hay mucho que hablar de la vida.